Buenas niñas, vamos a la clase de estudios sociales correspondiente a esta semana. El contenido es descubrimiento y conquista de El Salvador. Con el deseo de encontrar nuevas rutas comerciales para llegar a las Indias Orientales, tierras en las que se suponía encontraría grandes riquezas, Cristóbal Colón, navegante italiano, albergado en España, con el apoyo de los reyes Fernando de Aragón e Isabel de Castilla, que eran reyes católicos, emprendió el viaje el 3 de agosto de 1492. Partió desde el puerto de Palos de la Frontera, en las Islas Canarias, en España, con sus 3 embarcaciones, la Pinta, la Niña y la Santa María. El 12 de octubre de 1492 llegó a una isla llamada Guanaí, bautizada como San Salvador, luego que el marinero Rodrigo de Triana divisara una costa cubierta de palmeras y gritara tierra. Luego de encontrar otras islas como la Española, actual República Dominicana, Colón seguía enviando expediciones con más hombres para la conquista de nuevas tierras. Hernán Cortés conquistó México, de allí partió Pedro de Alvarado, conquistando Guatemala en el año de 1523. Luego se dirigió hacia Cuscatlán, actual El Salvador, en el año de 1524. Pedro de Alvarado peleó varias batallas con el pueblo pipil, donde terminó venciendo el ejército local del señorío de Cuscatlán, con lo cual comenzó la fundación de la villa de San Salvador en ese mismo año de su llegada hasta 1525. La conquista de los territorios americanos trajo una serie de consecuencias, entre ellas el contagio de enfermedades que los españoles trajeron al territorio, como la viruela, tosferina y sarampión. La imposición de la religión católica y el idioma español. Surge el mestizaje, la extracción de oro y plata, expansión del comercio con productos cultivados en América, como el maíz, el tomate, y la introducción de la tecnología, el arado y el telescopio. El 12 de octubre de 1492, Cristóbal Colón llegó a América. Una de las causas principales fue porque estaba buscando rutas alternas para continuar el comercio entre Europa y Asia. En la conquista de El Salvador participó Pedro de Alvarado en el año de 1524. Los españoles imponen la religión, el idioma y extraen el oro y la plata. Veamos algunas actividades. Me van a analizar las ventajas y desventajas de la conquista española. Ahora vamos a ver algunos personajes históricos. Tenemos Cristóbal Colón, nació en Génova, Italia, en el año de 1451. Fue famoso navegante y hábil cartógrafo. Llegó a tierras americanas en el año de 1492. Falleció en 1506, sin saber que había descubierto un nuevo continente. En El Salvador. Pedro de Alvarado conquistó el territorio de Cuscatlán en el año de 1524. Gonzalo de Alvarado fundó la villa de San Salvador en el año de 1525. Diego de Alvarado fundó por segunda vez la villa de San Salvador y empezó la conquista definitiva en el año de 1528. Diego de Rojas inició la conquista del señorío Lenca en el año de 1529. Pedro Portacarrero pacificó la costa del Bálsamo. Luis de Moscoso fundó la villa de San Miguel de la Frontera en el año de 1530. Cristóbal de la Cueva fundó por segunda vez la villa de San Miguel en el año de 1535. Terminó la conquista del señorío Lenca. La ciudad colonial española
fue el organismo administrativo básico de los virreinatos españoles en América. Se trazaban las calles en una forma perpendicular y en el centro se situaba la plaza de armas, donde se encontraban las autoridades locales y religiosas. También contaban con terrenos cultivables, fuentes de agua, iglesias y mercados. Los españoles habitaban las viviendas cercanas a la plaza principal. En las zonas aledañas vivían los criollos y en las afueras vivían los indígenas. Actividades. Investiga el periodo que duró la conquista española en El Salvador. Selecciona a un personaje de la conquista y elabora una biografía ilustrada. Veamos ahora la colonia en El Salvador en los años 1525-1821. La conquista del territorio significó el fin de una época de poblamiento indígena que había durado varios milenios. Después de años de aislamiento, el territorio fue incorporado por la fuerza al Imperio Español y convertido en colonia. Durante la colonia de los años 1540 a 1821 se impuso un esquema drástico para la nueva sociedad, nominada por los españoles, y se dividió en varias clases sociales, ya que todos eran iguales ante la ley. Peninsulares, que eran españoles nacidos en Europa. Los criollos, que eran españoles nacidos en América. Mestizos, eran indígenas mezclados con españoles. Los indígenas, que era una población conquistada. Mulatos, zambos y negros, esclavos. Al igual que la sociedad, la política y administración colonial tenían una estructura jerarquizada. Habían autoridades en España. La monarquía era el rey de España, que era la máxima autoridad. El Consejo Superior de Indias preparaba las leyes y le proponía al rey los nombres de las autoridades en América. La Casa de Contratación de Sevilla controlaba el comercio y navegación entre España y América. Veamos algunas autoridades en América. El virrey, que era un representante del rey en América. La Capitanía General tenía a su cargo el mando y organización de las tropas militares. El corregimiento se encargaba de la recaudación de impuestos. El cabildo o ayuntamiento representaba el gobierno en cada ciudad y la autoridad era el regidor. Actividades. Investiga qué ha pasado con los pueblos indígenas originarios de El Salvador. Bueno, con esto hemos finalizado la clase de estudios sociales de esta semana. Espero que hayan comprendido. Pasen un buen día.